Muy buenas tardes, mi nombre es Percy Peña. En esta oportunidad voy a entrevistar a un ciudadano de Piura. ¿Su nombre completo? Julio Aldana Malmaceda, Eh, edad, 6'9", grado de superior, secundaria que tiene de educativo. superior. Superior. Ya, muy bien. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, el tema de la corrupción, como siempre, fue uno de los primeros síntomas de este gobierno que todos sabemos ahora pues en qué terminó, ¿no? Todos estos años de autoritarismo dictatorial, ¿no? Corrupción, entreguismo, traición a la patria, inflación, venta de las empresas públicas, despido masivo de trabajadores y lo que estamos ahora viviendo. Claro, se sabe que Fujimori recibió, digamos, en bancarrota al Perú. ¿Qué cambios hubieron antes y después y qué consecuencia hubo o qué medidas tomó? Pedro, Pedro, hey. Ya, a ver. Ya le decía que en el aspecto económico, el gobierno de Fujimori lo recibió a Perú en bancarrota, ¿no? ¿Qué consecuencias o qué hizo para que cambie drásticamente? Bueno, el plan de gobierno de Fujimori fue el mismo plan de Vargas Llosa, pues, ¿no? Porque Fujimori no tenía ningún plan de gobierno. El plan de gobierno de Vargas Llosa lo copió el señor Fujimori y eso es lo que se estableció, ¿no? Al final las monedas, los soles ya no valían nada, ¿no? Hubo una devaluación y en fin, una crisis hasta que poco a poco se fue restableciendo la normalidad y bueno, hasta ahora estamos como estamos. Claro. En ese entonces era el Intis, ¿no? Y drásticamente cambió al nuevo sol. ¿Usted conoce o escuchó que le afectó a un ciudadano? De repente vendió una propiedad y ya no valía esa moneda. Claro, mucha gente se quedó en la bancarrota, ¿no? Porque el cambio brusco, de una manera a otra, devaluó, ¿no? Digamos, el poder adquisitivo, ¿no? De la moneda. En fin, antes se hablaban de millones de soles, después se hablaban de intis, después nuevamente de soles, al final hubo una crisis, pero sí hubieron una gente que aprovechó el dólar MUC. El dólar MUC, mucha gente se enriqueció, que hasta ahora son los grandes potentados, los vivos de siempre, pues, ¿no? Claro. La corrupción y los amigotes del gobierno siempre se benefician sobre estos decretos de urgencia, ¿no? Como el dólar MUC, que mucha gente se hizo millonaria, lógicamente beneficiadas por funcionarios del gobierno de turno. ¿Qué sabe o qué opina del Fuji Show? No sé si ha escuchado. Claro, el Fuji Show pues, fue justamente esas medidas que ellos mismos criticaban a Mario Vargas Llosa y fueron las medidas que se aplicaron al final y que dieron resultado porque el señor Fujimori nunca tuvo un plan de gobierno. El plan de gobierno lo tuvo el señor Mario Vargas Llosa y ese fue el plan de gobierno que se implantó en el gobierno de Fujimori. Se decía que Fujimori en su campaña decía que nunca iba a haber paquetazo, pero al final lo lanzó y por eso es que varias personas lo critican. Efectivamente, en Talara llegó en un tractor que no iba a privatizar Petroperú y lo primero que hizo es vender las empresas públicas. Todas las empresas públicas fueron vendidas y todos los trabajadores despedidos y las familias sufriendo el hambre y la necesidad y la carencia de trabajo. Exactamente, se sabe que en una empresa trabajaban 10 personas y despedían 8, quedaban 2, eso afectaba económicamente a la ciudadanía. Claro, hubo una crisis no, por ejemplo Talara dejó de ser Talara, pues no, un hambre total, la gente no tenía trabajo y bueno, hasta ahora se vive esa situación, ¿no? De ahí las famosas empresas fantasmas, ¿no? Explotadoras, ¿no? Como son los service, que las implantó el señor Fujimori con sus amigotes, que ellos sí se llenan de plata, pero explotan a la gente pagándoles miserias. Correcto. Ahorita pasemos al aspecto político. Dice que Fujimori hizo un golpe de estado en el 92 al Congreso, el cierre del Congreso. ¿Qué opina? Efectivamente, hubo un escándalo mayúsculo sobre los Vladivideos, la corrupción enquistada en el gobierno, que el señor Fujimori sabía muy bien pues en lo que estaba, ¿no? Y como dicen, el señor Vladimiro Montesinos fue indemnizado por 14 millones de dólares para que se calle la boca, pero él tenía los videos.
¿no? Y ha ido sacando poco a poco, ¿no? De toda la corrupción que había, ¿no? Y lógicamente el señor presidente sabía muy bien lo que ocurría, ¿no? El tráfico de drogas, sacaban en el avión presidencial muchas los dólares, el oro, ¿no? Y la droga. ¿Por qué hizo el autogolpe, el cierre del Congreso? El autogolpe, bueno, el golpe de Estado que se hizo, porque ya prácticamente fue un dictador, lo hizo con la intención de cambiar las leyes, pero para favorecer a sus amigotes, para favorecer a los oligarcas, a las grandes esferas de poder, ¿no? Económico, ¿no? Ellos fueron los que se favorecieron, por eso es que esas leyes hasta ahora son favorables lógicamente a los empresarios. Entonces, ¿en su gobierno hubo concentración de poder? Por supuesto, el poder estaba enquistado siempre en las grandes empresas, en los grandes millonarios, que son 4 o 5 personas, ¿no? Y esos dominaban y hasta ahora dominan, ¿no? el poder, ¿no? Y entonces dieron leyes que fueron lesivas a los trabajadores, ¿no? Se perdió la estabilidad laboral porque el señor Fujimori implantó la service, o sea, la explotación del hombre por el hombre. Se enriquecen los dueños de esas empresas explotadoras y el trabajador siempre viviendo de miserias como sueldo, ¿no? ¿Él fue, digamos, un autoritario? Por supuesto, fue un autoritario y el ejemplo más palpable fue la denuncia que hizo su esposa sobre el tráfico y la venta de ropa donada por Japón, por sus cuñados, o sea, los hermanos de Fujimori, que fueron los primeros corruptos que vendían la ropa donada por Japón. Ya me mencionaba que hubo corrupción aquí. ¿Nos puede mencionar sobre Vladimiro Montesinos? ¿Qué tipo de corrupción hubo? Bueno, Vladimiro Montesinos, sabemos muy bien que él compraba, ¿no? Las autoridades, compraba conciencias, compraba a los militares, a los altos mandos, a los políticos, a los periodistas y a toda persona que se le era obstáculo en su gobierno, los compraba con los dólares, ahí los fajos de dólares, ahí están los videos. Entonces ese era un gobierno pues corrupto, pues, ¿no? Lógicamente. Claro. Ahora vamos a pasar a los problemas sociales. Como se sabe que Fujimori, digamos, terminó con el terrorismo, pero ¿usted cree que violó los derechos humanos? Hubo violación de los derechos humanos y el terrorismo no lo terminó él, fue el servicio de inteligencia que logró capturar a Abimael Guzmán. Y él, lógicamente, dijo que él había sido el gestor de eso, pero eso es falso. Fue el grupo GEIN, Servicio de Inteligencia, fueron los que capturaron al terrorista, ¿no? El más buscado, ¿no? Que ahora ya en paz descansa, pues también. ¿Usted ahí donde vivió o en su comunidad o de repente escuchó que forzaban a las mujeres, o sea, las esterilizaban sin su consentimiento? Esa es una denuncia internacional a los derechos humanos, ¿no? Porque hubo violación de las mujeres, ¿no? Las castraban prácticamente, como se dice vulgarmente, ¿no? Sin su autorización, con engaños y mentiras, les hacían, ¿no? Prácticamente las dejaban estériles, ¿no? Eso fue un abuso de este gobierno de Fujimori. En cuanto a los medios de comunicación, se sabe que fueron subornados o silenciados por unas cuantas monedas. ¿Se acuerda el nombre de algunos medios de comunicación en ese entonces, ya sea periódico o televisión? Prácticamente todos los diarios chicha eran comprados por Montesinos, ¿no? Entonces ellos sacaban las noticias que les correspondía pues al gobierno, ¿no? De turno, ¿no? Como dicen, hacían su propaganda política, pero eran subvencionados por el Estado, pues corrupto, ¿no? De este gobierno. Dicen por ahí que la República sí defendía al pueblo, que no lo habían comprado, ¿o es mentira eso? En realidad sí, la República fue un diario que sí siempre se ha mantenido cautelando los derechos y de los trabajadores, ¿no? Defendiendo siempre la democracia, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo al Perú, ¿no? Porque estos son unos traidores a la patria, ¿no? Entonces, lamentablemente, nos convertimos en un gobierno corrupto, traidor a la patria, ¿no? Entonces, prácticamente el único diario que sacaba la cara por el Perú era la República. Otra pregunta.
La última pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir el MRTA y el Sendero Luminoso? Las medidas que se hicieron. Bueno, se dio una implacable búsqueda, ¿no?, de los cabecillas del Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Al final, como decíamos, el Servicio de Inteligencia capturó a Abimael Guzmán, que era el líder del Sendero Luminoso, ¿no? El MRTA también estaba con su líder, ¿no?, fugitivo, pero fue capturado también y llevado a prisión, ¿no? Ahí terminó estas dos bandas criminales, delincuenciales, terroristas. Se habla de un grupo Colina, que es Servicio de Inteligencia del Ejército. Existió el grupo Colina al mando de un mayor que asesinaba, ¿no?, en complot y en coordinación con el Servicio de Inteligencia, ¿no? El Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, ellos tenían conocimiento, el mismo presidente tenía conocimiento de estos crímenes, ¿no?, ilegales, ¿no?, que organizaba el grupo Colina. ¿Usted cree que fue la forma correcta de combatir el terrorismo y el Sendero Luminoso? No me parece, pero bueno, al final fue erradicado, ¿no?, esta lacra, ¿no?, porque realmente era una lacra que traía, bueno, para todos los peruanos un atraso, ¿no?, y un cambio en su mentalidad, ¿no?, lo que era un engaño, prácticamente un engaño, y no hay como la libertad de los pueblos y la democracia, que cada uno elija a sus mandatarios, ¿no?, aunque tengamos que luchar contra la corrupción que aún existe en el Estado y en todos las Fuerzas Armadas, en todas las instituciones públicas y privadas, siempre está la corrupción ahí enquistada. ¿Considera que hubieron muertes indecentes o inocentes? Sí, lógicamente, muertes que fueron diseñadas por el Montesinos, ¿no? O sea, ellos recibían órdenes del grupo Colina, iban al punto donde posiblemente se encontraba una célula terrorista y hacían matar gente. No entendían si habían niños, habían ancianos o enfermos, ellos mataban a toda la gente. Ahí hay dos puntos, digamos, históricos sobre la Cantuta y Barrios Altos. ¿Recuerda usted eso? Claro, Barrios Altos y la Cantuta fueron alumnos de la universidad que los indicaban como terroristas, ¿no? E inclusive hubo una congresista del grupo del gobierno de turno que decían que se habían autosecuestrado, que no era verdad. Pero el tiempo y la historia ha demostrado que sí, fueron secuestrados, fueron torturados y asesinados. Igualmente Barrios Altos, fue una emboscada del grupo Colina donde asesinaron a niños inocentes. O sea, en conclusión, digamos que la gente o los implicados eran juzgados extrajudicialmente. Efectivamente, eran medidas extrajudiciales, asesinatos extrajudiciales que este grupo Colina recibía órdenes, ¿no?, de arriba, como dicen, ¿no?, del mandamás, Montesinos, Fujimori, y asesinaban pues a la gente que estaba. Hola, mano, ¿qué tal? Hola. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.